Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos todos, hermanos. Principalmente los hermanos visitas, ¿verdad?, que nos están visitando por primera vez, y aquellos que nos han visitado los días anteriores. También muy especial a todos los miembros que nos acompañan hoy de la congregación, de esta congregación del Mamón, del último remanente. También quiero aprovechar la oportunidad en esta hora para saludar también a aquellas personas que nos miran a través del canal internacional, a través del internet también. Y vamos a orar pues para iniciar nuestro estudio en esta noche, para pedir la bendición del Eterno, para que podamos entender la palabra de Dios. Arrodillémonos los que podamos arrodillarnos. Querido y amante Padre Celestial, en esta noche estamos muy gozosos, muy contentos porque hemos venido a adorarte en espíritu y en verdad. Y tú quieres verdaderos adoradores. Y en esta noche has traído un sinnúmero de almas sedientas que quieren escuchar tu palabra, que quieren llenarse de tu Espíritu Santo. Ayúdalos pues en esta noche y dótanos de tu Espíritu, para que el Espíritu Santo, el Consolador, pueda hacer la obra en cada uno de los corazones. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos esto. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar el tema de esta noche, y es el tercer tema. Y el tema se llama el sábado y el pacto eterno. Creo yo que los dos temas anteriores han sido de mucha edificación, porque en los temas anteriores hemos visto a la luz de la palabra de Dios cómo el día de reposo, el sábado, fue hecho, fue dado, tuvo sus orígenes en la creación, y que en el Sinaí solamente fue promulgado como una confirmación, como una ratificación de un pacto que Dios había hecho con el hombre desde el principio. Así que en esta noche vamos a hablar un poco del sábado y el pacto eterno. Vamos a introducirnos en el término pacto. ¿Qué es lo que tiene que ver el pacto eterno con el sábado? Es muy interesante este estudio de esta noche. Para hablar del sábado y la relación que tiene con el pacto, tenemos que irnos al Sinaí, a la promulgación de la ley, a la promulgación de los 10 mandamientos que fueron promulgados ahí, más o menos unos 2500 años después de que el sábado tuvo su origen en la creación. Como vamos a hablar del pacto, quiere decir, hermanos, que tenemos que mencionar el pacto que Dios hizo con su pueblo a través de Moisés de Israel en ese tiempo. Y la palabra de Dios dice en el Éxodo capítulo 19, el verso 5 y 6, que lo hemos mencionado en los estudios anteriores. Este versículo ya es muy clásico en esta campaña. Y dice: ahora pues, si eres oído a mi voz y guardares mi pacto, dice la Escritura, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y después el verso 6
dice de que cada israelita iba a ser, dice, un reino de sacerdotes. Iba a ser gente santa. Estas son las palabras que dirás al pueblo de Israel. Ayer hablábamos un poquito acerca de esto, ¿verdad? Y hoy lo vamos a profundizar. Entonces Dios hizo un pacto con la nación israelita ahí en el Sinaí. Y le dijo a la nación israelita que si era obediente a sus mandatos, a sus preceptos, la nación israelita iba a ser un especial tesoro. Iba a ser, como decíamos ayer, una joya en las manos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere también con cada uno de nosotros. Quiere hacer un pacto con cada uno de nosotros para que seamos algo especial nosotros para con Dios. Y ayer estudiábamos también, y lo mencionábamos en los dos estudios anteriores, que el pacto tenía una base o tenía un fundamento. Tenía algo céntrico, tenía un corazón y el fundamento o la base de ese pacto eran los 10 mandamientos. Eran los 10 mandamientos y lo describe aquí en Deuteronomio 4:13 que aparece en pantalla. Y miramos nosotros que Deuteronomio 4:13, palabras de Moisés. Estas son palabras de Moisés porque Moisés, ¿verdad? Sabemos que él escribió Deuteronomio y Deuteronomio es una repetición. Son palabras, algo que él escribió, que está repitiéndole al pueblo de Israel un poquito antes de que entraran a la tierra de Canaán. Dice ahí Moisés, Jehová os declaró su pacto. Digamos bien, su pacto. Y estas palabras, quiero decirle algo, Moisés la está diciendo casi 40 años de cuando el pacto se había dado. Casi 40 años está diciendo estas palabras. Ya el pueblo había andado por el desierto los 39 años. Y dice ahí, el pacto dice que declaró, dice, ¿cuál era? El cual mandó a poner por obra y eran los 10 mandamientos escritos ¿qué? En tabla de piedra. Qué interesante. Ahí tenemos, ¿verdad? Los 10 mandamientos descritos, pero aparece algo muy especial en el cuarto mandamiento que aparece ahí subrayado y hemos estudiado, ¿verdad? Ese mandato y ya sabemos de que ahí dice de que al pueblo de Israel le dice en ese momento que se acuerde del día de reposo para santificarlo. Y dice, 6 días trabajará y hará toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Pero el verso 11, que ayer lo remarcábamos, dice que en 6 nos manda o nos señala la creación. Y dice que en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y él reposó el 7º día. Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué podemos comentar acerca de este mandato especial? Porque lo que estamos tratando ahorita no es tanto la ley y el pacto, claro que tiene que ver, sino más bien, más específico, el sábado y el pacto. Por eso le estamos dando un tratamiento especial al cuarto mandamiento, porque ese es el contexto de lo que estamos estudiando. Pero, ¿por qué es tan interesante el sábado? Lo dijimos en el primer estudio, lo volvimos a repetir un poquito ayer y hoy pues lo vamos a volver a repetir. Porque el sábado dice, representa, simboliza un monumento de la creación, nos recuerda la creación, nos recuerda al Dios creador, nos recuerda el sábado, nos debe recordar que somos criaturas y que Dios es nuestro creador. Nos recuerda la autoridad de Dios, el sábado. Por eso es que el enemigo de la alma, el diablo, odia el sábado. En la doctrina es el mandamiento que odia más el diablo. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué? ¿Por qué odia tanto el diablo al sábado? Porque por medio del sábado nosotros reverenciamos a nuestro creador. Y nos recuerda
a través de ese mandato de que Él nos hizo. Y nos recuerda a través de ese mandato que somos criaturas. Y nos recuerda a través de ese mandato que somos creación de Él. Es interesante. Entonces, y es un día que lo distingue de todo. Recordábamos en el estudio primero que hicimos en el contexto de la creación, que de los 7 días que aparecen en la creación, el único que santificó fue el sábado. El único que reposó fue el sábado. Al único que bendijo de todos los días fue el sábado. O sea, el sábado es un día especial porque reconocemos la soberanía de Dios, que es nuestro creador. Pero ahora vamos a tratar lo que es el sábado y el pacto. ¿Qué relación tiene el sábado con el pacto? La Biblia lo describe, muy interesante. Y en el Éxodo 31 habla de eso, ahí lo relaciona. Miremos un poquito, echemos un vistazo por el Éxodo 31 en los versos 12 y 13 primero. Vamos a avanzar hasta el verso 17 porque ahí está descrito el sábado, ¿verdad? Relacionado con el pacto. Dice la palabra inspirada, habló además Jehová a Moisés, diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Cuáles días de reposo? Decíamos que el día de reposo a través de los estudios anteriores es el sábado. ¿Verdad? Los que han venido ya saben que cuando dice en la Biblia día de reposo se refiere a sábado, ¿verdad? Porque el sábado, hablando, ¿verdad?, es señal entre mí y vosotros. Se lo dice a Israel, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Nos vamos a saltar un poquito, estábamos en el verso 13, vamos a saltarnos al verso 16 y 17, que son de mucha relevancia en esta noche para este estudio. Son los versículos, pudiéramos decirlo por así decirlo, de esta noche, son los versículos centrales. Dice el verso 16, muy interesante. Los hijos de Israel guardarán el sábado. Oigamos bien. Los hijos de Israel guardarán el sábado o el día de reposo, celebrándolo como pacto perpetuo a través de sus generaciones. La palabra perpetuo, en otras traducciones, aparece como eterno. Ahí está diciendo, celebrando como pacto eterno, quiere decir. Ya buscando la palabra, el significado en el original de la Biblia, en ese contexto en el hebreo. Pacto eterno. Dice, los hijos de Israel iban a guardar el sábado como pacto eterno a través de sus generaciones. Y dice el verso 17, y será señal para siempre. El sábado iba a ser una señal para siempre. Entre yo, Jehová, ¿verdad?, y los hijos de Israel. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, mas el 7º día, ¿verdad?, sábado, cesó y reposó. Y el verso 18 pues habla de que cuando acabó de hablar cuando acabó de hablar con él, con Moisés en el monte del Sinaí, le dio a Moisés las 2 tablas, ¿verdad?, escritas en piedra con el dedo de Dios. Importante esto. El salmista en el Salmo 119, 152 dice algo muy importante para el tema que estamos tratando. Y este texto es un texto que tiene mucho significado para el estudio que estamos haciendo. Y dice el salmista ahí en el 119, 152, hace mucho que he entendido tu testimonio, que para siempre lo has establecido. Hace mucho que he entendido tu ley, quiere decir. ¿Por qué nos atrevemos a decir su ley? La palabra testimonio como un sinónimo de ley, la misma Biblia lo declara, que testimonio y ley son la misma cosa. Miremoslo en un versículo. En Éxodo 31, 18, ahí nos aclara. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, Dios, ¿verdad?, 2 tablas ¿de qué? Del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Cuáles eran las tablas de piedra? Los 10 mandamientos.
Entonces, ¿cuáles son las tablas del testimonio? Los 10 mandamientos. Si retrocedemos un poquito al versículo que está hablando, dice, hace mucho que he entendido tus testimonios. ¿Qué quiere decir? Tus mandamientos, tu ley. Hace mucho he entendido que tu ley es ¿para qué? Para siempre. Ahí me está demostrando este versículo la eternidad de la ley de Dios. Quiere decir que la ley de Dios es eterna. Y si la ley de Dios es eterna, ¿el sábado será eterno? Pregunto, el sábado es eterno porque la ley de Dios es eterna, porque el sábado es el cuarto mandamiento de la ley, es el corazón de la ley, y no podemos nosotros hacerlo como nosotros queremos hacerlo, agarrar el sábado y sacarlo de la ley y decir que 9 mandamientos son los que están vigentes ahora, pero que el sábado no, como por un milagro. Eso no lo podemos hacer nosotros. No tenemos la autoridad para hacer eso. Decir que el sábado ya no está vigente porque era ley de Moisés, era ley del antiguo Israel, era solo para los judíos, pero sí los nueve mandamientos otros están vigentes. Eso sería contrario a la voluntad de Dios. Eso sería también violar principios establecidos por Dios y principios bíblicos también. Hay algo muy interesante con respecto a la ley del sábado y a la eternidad del sábado, porque el sábado dice como parte de la ley, Dios también lo llama un pacto perpetuo, que ya lo leímos en el Éxodo capítulo 31, el verso 16. Dice ahí de que si lo llama pacto perpetuo al sábado, es decir que el sábado va a estar vigente por toda la eternidad. Algo perpetuo es algo eterno, ¿no? Sí, algo perpetuo es algo eterno, algo que no termina. ¿Dónde podemos ver nosotros esto que estamos diciendo con mayor claridad en el contexto del sábado, que habla de la eternidad del sábado? El profeta Isaías, ¿verdad?, inspirado por Dios y teniendo una visión futura, profética futura, escribió en su libro, en el capítulo 66, los versos 22 y 23, sobre la eternidad del sábado. Ya leímos en un versículo que la ley de Dios es eterna, ahora vamos a leer en el versículo que el sábado también es eterno, porque el sábado lo vamos a guardar en el cielo y en la nueva tierra también. Miremos lo que dice la palabra de Dios inspirada en el contexto de esta visión profética que Dios le dio al profeta Isaías. Porque como los cielos nuevos y nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y aquí viene la parte importante. Y de mes en mes y de sábado en sábado, o día de reposo en día de reposo, vendrán a adorar ante mí, delante de mí, dice Jehová. Pregunto. Dice ahí cielo nuevo y tierra nueva. ¿Será que nosotros ya estamos en el cielo nuevo y tierra nueva? No estamos en el cielo nuevo y tierra nueva. ¿Será que ya se ha pasado el cielo nuevo y tierra nueva? Tampoco. Entonces el cielo nuevo y tierra nueva es futuro. Entonces quiere decir que para un futuro, partiendo de hoy, para un futuro profético, tenemos que guardar el sábado y adorar, y eso va a ser allá en los cielos y después aquí en la tierra nueva. Con esto se confirma la eternidad del sábado, al igual que la ley que lo contenía. Volvemos al versículo, porque yo les dije que este versículo era de mucha importancia y nos vamos a estar moviendo, ¿verdad?, alrededor de él. Los hijos de Israel, dice, guardarán el sábado, volvemos a repetirlo, celebrándolo como pacto perpetuo a través de sus generaciones. Volvemos a repetir el versículo porque nos va a ayudar en algo. Voy a regresar. Este versículo 16, miren bien, ha sido muy mal interpretado. Este versículo 16 ha sido muy mal interpretado por otros hermanos de otras iglesias. Muy mal interpretado por hermanos protestantes, por hermanos católicos, que me disculpen pues, si hay algún hermano aquí, pero tengo que decirles la verdad, ha sido muy mal interpretado. ¿De qué manera? Porque este versículo habla de que el sábado,
y lo dice ahí casi literalmente. Vamos a leerlo de nuevo. El sábado dice que iba a ser un pacto solamente entre Israel y Dios. Por eso es que se agarran de este versículo y dice, el sábado es para los israelitas. Como ahí dice que iba a ser un pacto con Israel. Pero recordemos algo, tenemos una pregunta. Si nosotros tomamos literalmente las palabras como dice ese versículo, que iba a celebrar un pacto con Israel, Dios, perpetuamente, entonces ahí habría un problema. El problema que habría ahí es que Dios, si lo interpretamos como lo interpreta la mayoría, el problema que habría ahí si interpretamos ese versículo anterior, voy a verlo, que era solo con Israel el pacto perpetuo, entonces Dios sería un Dios, lo acusaríamos a un Dios que hace acepción de personas, a un Dios racista, porque solo a una nación le hizo el pacto, solo a una nación le iba a dar las bendiciones, solo a una nación Dios le iba a derramar beneficios, solo con una nación Dios iba a tener la comunión con Él. Entonces acusaríamos a Dios de hacer acepción de personas. ¿Qué quiso decir Dios cuando dijo que con los israelitas haría un pacto perpetuo? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Quiso decir algo más que Israel dio? Vamos a verlo a lo largo del estudio. Vamos a analizar esa situación a la luz de la palabra. ¿Qué quiso decir Dios cuando dijo que haría un pacto perpetuo con Israel? Bueno, primeramente, como ya nos vamos a introducir en lo que es pacto, primeramente vamos a ver qué es un pacto. Hablémonos a la luz de la Biblia, con el significado de las palabras bíblicas, ¿verdad? La palabra pacto proviene del hebreo. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo originalmente, y esa palabra es berit. ¿Qué significa esa palabra? Convenio, acuerdo, y en griego es diatek. ¿Qué significa? Decreto, convenio y acuerdo. Entonces, ¿qué estaba tratando de decir Dios cuando dijo que iba a hacer un pacto con Israel? Hizo un convenio, un acuerdo, un decreto con esa nación en ese momento. Pero a través de la escritura, el término pacto, vamos a ver su significado, que es lo que describe. Describe más comúnmente la relación formal que existía entre Dios, por una parte, e Israel como pueblo escogido por otra. El pacto fue iniciativa de Dios, aceptado libremente por Israel y ratificado por su sacrificio. Bien, dice la palabra, un pacto es un convenio. Y cuando hay un convenio quiere decir que hay dos partes, ¿verdad? En el convenio, un acuerdo, hay dos partes involucradas. ¿Y cuáles eran esas dos partes? Era Dios y el hombre, la humanidad. Dios, Israel en ese momento. Nosotros vamos a descubrir, sí, a la luz de la palabra, que cuando el verso 16 que leímos en Éxodo 31, cuando Dios dice que iba a hacer pacto con Israel, vamos a tratar de entender qué quiso decir Dios. Y para ello tenemos que recurrir a la Biblia. Tenemos que recurrir a los días de Abraham, porque recordemos que Abraham Israel era descendiente de Abraham. En Génesis 12, el versículo del 1 al 3, ahí habla del pacto, el llamamiento que Dios hizo a Abraham, y también el pacto, ¿verdad? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham en ese tiempo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y el verso 2 dice, y haré de ti una gran nación. Oiga bien, haré de ti, ¿a quién le está diciendo que iba a ser una gran nación? A Abraham. Oigamos bien, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero viene el versículo clave que nos va a ayudar, como quien dice, a desenredar eso que las malas interpretaciones, ¿verdad?, enreda. Dice el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y lo que está subrayado ahí es clave. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pregunto,
Entonces Dios con este versículo nos está diciendo que Dios no hace acepción de personas. Dios quería salvar a Israel, pero también quería salvar a todos los paganos que estaban en el mundo. Pero por medio de Israel iba a ser el instrumento, primero hacer el pacto con él, para que Israel fuera, más adelante vamos a ver unos versículos, fuera luz de las naciones. Y Israel propagandizara el evangelio. Y llevarle el evangelio, ¿verdad? Llevarle las buenas nuevas, llevarle el mensaje a todos esos pueblos paganos para que todos fueran bendecidos. Esa era la bendición que iba a haber. La gracia de Dios era hacer la bendición. Entonces, todas las familias de la tierra iban a ser benditas. No era para una nación que Dios estaba haciendo el pacto. La palabra aquí traducida como tierra anteriormente, en el versículo anterior, tierra, ¿verdad? Familias, pues. Dice que viene una palabra Adama. Esa palabra significa esencialmente terreno. De ahí viene la palabra Adán, terreno, tierra. Se incluyen, dice esa palabra, incluye a todas las naciones y todos los siglos. O sea que cuando Dios hizo la bendición a Abraham, no fue solo para Abraham ni para la nación judía, era para toda la tierra, en todas las edades. Y nosotros vamos a ver a la luz del estudio de hoy, alcanzamos esa bendición de Génesis 12. Y ahora dice, hoy todas las familias de la tierra habían de recibir una bendición por la obediencia de un hombre que fue hallado fiel. Los cristianos de hoy, más adelante vamos a detallar eso, como sus descendientes espirituales comparten esa bendición de Génesis 12, cuando dijo a toda la tierra iba a ser bendecida a través de Abraham, por la obediencia de un hombre. Vamos a ver el pacto con Abraham un poquito rápido, la historia del pacto rápido, y miremos el pacto que Dios hizo con Abraham. Dijo que los bendecirían a todos los pueblos, ya lo leímos a través de la descendencia, más específicamente por medio de Jesús, ¿verdad? Al igual que Abraham, todos los que aceptan por fe a Jesucristo son justificados, tal como sucedió con Abraham, las obras y la obediencia son el fruto de ser justificados. En el Génesis capítulo 15, versículos 18 al 21, habla también del pacto que Dios hizo con Abraham. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo a tu descendencia, vuelve a repetir, daré esa tierra, le vuelve a repetir y comienza a describirla ahí, ¿verdad? Los lugares de esa tierra que era la tierra de Palestina. En el capítulo 17 habla del pacto y de la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, que fue por medio de la circuncisión. Es más, ahí menciona también un pacto eterno. Era Abraham, dice, de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Vuelve a mencionar la palabra pacto en el verso 4, he aquí mi pacto es contigo, dice, y serás padre de muchedumbre de gente. El verso 7 vuelve a mencionarlo, y dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Y me salto al 10, bueno, el 10 dice, este es mi pacto. Y el 11 dice cuál era el pacto y la señal del pacto, era la circuncisión. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será la señal del pacto entre mí y vosotros. El hijo de Abraham se llamaba Isaac. Y como Dios le había dicho a Abraham, que su descendencia iba a abarcar ese pacto, y Isaac, aquí habla, alcanzó esa bendición. Versículo 3, hablando de Isaac, habita como forastero en esta tierra, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia, a Isaac, ya Abraham ya había muerto, daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Que ya lo leímos. Y después habla de que iba a multiplicar la descendencia, y al final del texto dice, ¿verdad? Aquí, al final, daré a tu descendencia todas estas tierras y a todas las naciones de la tierra, ¿cómo iban a ser? Benditas, igual como le dijo a su padre. En el Salmo 105.
En el verso 8 al 10, es al 10 ahí, ¿verdad? Dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Y aquí aparece el pacto, dice, la cual concertó con Abraham primero, y de su juramento a Isaac, el segundo, su hijo. Le estableció a Jacob, el nieto, por decreto, y finalmente a los descendientes de Jacob, a Israel, por medio de un pacto sempiterno o eterno. Quiere decir que el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob y con Israel era el mismo. Era el pacto sempiterno, era el pacto eterno, el mismo. Pero ¿por qué decía el versículo 16 de Éxodo que iba a hacerlo con Israel? Pacto perpetuo. Y ahí donde interpretan mal, es con Israel, era con los israelitas. Vuelvo a repetir y lo vamos a ver a través de estos versículos. Israel solamente iba a ser el instrumento usado por Dios para llevar el mensaje a las demás naciones. Por eso tenía que concertarlo primero con ellos, para después ellos multiplicar, ¿verdad? A través del mensaje, esa bendición que Dios les daba a ellos. Lo podemos ver a la luz de la palabra aquí en estos versículos. Isaías lo presenta muy bien. Miremos Isaías 41, versos 9 y 10, ¿qué es lo que dice? A Israel le dice, porque te tomé los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo muestra que Dios llamó a Israel, para que Israel fuera el instrumento. Hay otro versículo que también habla de lo mismo, con otras palabras. Y me dijo, en Isaías 49:3, mi siervo eres, oh Israel. ¿Por qué? Porque en ti me gloriaré. ¿Saben qué significa la palabra gloriar? En ti dice me gloriaré. Quiere decir, Israel iba a ser luz. Iba a ser luz sobre las naciones. Dios lo iba a utilizar como luz para llevar el evangelio a las otras naciones. Y lo vemos también más explícitamente en este versículo, siempre el profeta Isaías, versículo 6, poco es para mí para que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di a Israel por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. ¿Qué pretendía Dios por medio de Israel? Salvar a todos los de la tierra. Pretendía salvar a toda la tierra por medio de Israel. Por eso lo escogió, por eso es que hizo ese pacto con Israel, pero no era con Israel, era con todas las naciones, porque Dios quería salvar a todas las naciones. Isaías 60, el 1 al 3 también nos ayuda. Lo mismo dice, todos estos versículos dicen lo mismo, nada más que en distintas palabras. Lo mismo dice ahí, dice que Israel iba a ser luz para las naciones. El versículo 3 dice que las naciones van a ser guiadas por Israel, por tu luz, y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Israel iba a ser guiada, iba a ser la guía de todas las otras naciones. Pero hubo un problema serio. Israel no cumplió con lo que Dios le prometió. Israel fracasó como nación. Y el profeta Isaías, más o menos unos 750 años antes que viniera Jesús, hizo una profecía. Más o menos unos 750 años, una profecía, y esa profecía se le llama la profecía o la parábola de la viña. Y está descrita en Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 7. Ahí está hablando en un lenguaje bastante figurado. Y cuando compara a Israel como una viña, ¿verdad? Como un sembradío, como un cultivo. Pero ahí dice de que ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantó de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uva, y dio uva silvestre. Ahora pues,
vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Aquí viene la parte interesante. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uva, ha dado uva silvestre? Los últimos versículos que son clave. Os mostraré pues, bueno, vamos a explicar un poquito rápido eso, en la primera parte. Dios está comparando aquí a Israel como una viña, lo dije anteriormente, pero ahí dice de que él esperaba de esa viña mucho, pero que esa viña no hizo nada. Y dice en el versículo 5, ahí viene, digamos, la sentencia sobre Israel. Y dice proféticamente, y mostraré pues ahora lo que voy a hacer yo a mi viña, dice, lo que voy a hacer yo con Israel, dice. Le quitaré su vallado, le va a quitar su protección, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Y con Israel dijo, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. ¿Y qué más dice? Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Ahí lo dice el versículo 7 claramente, cuando la viña se refiere a Israel. ¿Qué estaba diciendo Dios con esta profecía? Que Israel, 750 años antes que ocurriera esto, que Israel iba a ser desechada por Dios como nación, porque Israel violó el pacto, quebrantó el pacto, fue desobediente, fue rebelde. Entonces Dios dice, ya no puedo tratar con los rebeldes, voy a quitarle la protección, voy a quitarle las bendiciones que le di por medio de Abraham, por medio de Isaac, por medio de Jacob, por medio de Moisés, y ya Israel no va a tener pacto conmigo. Entonces, el mismo Jesús, 750 años después de que Isaías lo dijo, Jesús lo confirma. Y dice Jesús en la parábola de los labradores malvados, en el capítulo 21, ahí les cuenta Jesús una parábola, ¿verdad?, de los labradores malvados. No voy a contar la parábola, solo voy a tomar el versículo por motivo de tiempo. Dice al final Jesús en esa parábola a los israelitas, a los judíos, por tanto digo, le dice, en el cumplimiento de la parábola de la viña de Isaías 50, de Isaías 5, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le dice a los judíos. En vida Jesús se los dijo. Quiere decir que Israel no iba a ser el pueblo de Dios. Eso le estaba diciendo Jesús. El reino, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado ¿a quién? A gente que produzca fruto. Y esa palabra de Jesús se cumplieron literalmente. Israel fue rechazado por Dios y fue destruido. En el año 70, después de Jesús, los romanos destruyeron Israel, destruyeron Jerusalén, destruyeron Judá, todas las ciudades, y Dios ya le quitó a Israel, como dicen, las bendiciones, el candelero, y a Israel no iba a ser pueblo de Dios. Pero el mismo Jesús lo había dicho un poquito antes de decir esas palabras. Dijo Jesús en el verso 11 del capítulo 8, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Oiga bien, Jesús dice que iban a venir, esos que habla de muchos de oriente y occidente, eran gente no israelita, eran gente pagana, eran gente gentiles de ese tiempo que no conocían de Dios. Y dice que esos gente gentiles, esa gente pagana que no conocía de Dios, se iban a sentar a la mesa con Abraham, Isaac y a Jacob. O sea que iban a aceptar a Dios, iban a aceptar el evangelio. ¿Y qué le iba a pasar a Israel? El verso 12 lo dice. Pero los hijos del reino, los israelitas, serán arrojados a las tinieblas de afuera, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Este versículo es claro y es contundente para decir que Dios rechazó a Israel. Pero Jesús lo dijo, que el reino iba a ser dado a otros que produjeran fruto. Y esos otros que produjeran fruto eran los gentiles que no conocían de Dios
lo que después se llamó la iglesia cristiana. La iglesia de los apóstoles fue esa, ¿verdad? Y se le llamó a esa iglesia Israel espiritual. O sea, ¿por qué se le llamó a la iglesia primitiva Israel espiritual? Porque ya el Israel literal de descendencia de carne de Abraham ya no estaba, digamos, en los planes de Dios. Ahora era un nuevo Israel. Entonces quiere decir que los cristianos del tiempo de la iglesia primitiva fueron llamados también israelitas, porque a ellos les fue dado todas las bendiciones y los privilegios que Dios le había dado a Israel y se los quita a ellos y se los da a esos pueblos. Aquí lo expresa en Gálatas 3:28 y otro versículo, leámoslo. Por eso dice Pablo estas palabras las está hablando más de 30 años, un poco más de 30 años de la muerte de Jesús. Ya Pablo está hablando esta palabra, dice Pablo, no, ya no hay judío ni griego, y ahora no hay distinción, y ahora Israel no tiene que ver nada ya con la salvación, dice que era el pueblo elegido y escogido, era el especial tesoro de Dios, ahora ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, le digo a la iglesia cristiana, que ahí habían israelitas también, pero quiero decirle algo para que no se malinterprete. Es cierto que Dios, pongamos atención mucho a este dato, es cierto que Dios desechó a Israel, ¿verdad?, como nación, pero no a los israelitas que aceptaran el mensaje y ellos ya no eran Israel literal, sino iban a pertenecer al Israel espiritual. En otras palabras, en la iglesia primitiva, dentro de los gentiles que conformaban la iglesia primitiva, habían judíos, habían israelitas. Entonces, individualmente sí, Dios le daría la bendición a cada israelita, pero no como nación. Otros versículos que nos ayuden. Bueno, sigamos. Dice aquí, todavía no había terminado, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y esta parte que viene es interesante, y dice, y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice? Ciertamente del linaje de Abraham sois. Quiere decir que ya después que Dios rechaza a Israel, ya de nada sirve el linaje, la descendencia en la carne de ser israelito o de Abraham. Ahora es una descendencia espiritual. Y nosotros alcanzamos esa descendencia, esa bendición en este tiempo. Los que acepten a Cristo como su Salvador personal hoy y sean cristianos verdaderos, son israelitas modernos porque alcanzan la bendición que Dios le dio a Israel antiguamente, hoy la alcanzamos nosotros también. Así que el pueblo de Dios hoy, el que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús y el testimonio de Jesucristo, ese es el pueblo israelita, ese es el Israel moderno hoy, ¿verdad? Pero vamos a ver otros textos interesantes con Pablo en Romanos. La Biblia es clara, hermano, la Biblia es tan sencilla que no es necesario darles unas interpretaciones tan radicales y tan erróneas. Romanos 9, del 6 al 7, dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado. Recordemos que Pablo después de Jesús, ya Jesús había muerto cuando Pablo escribió estas palabras, más de 30 años. Pablo más o menos parece que murió como por el año 67, 68, y Jesús murió en el año 31. O sea que ya hay una distancia grande de años. Cuando Pablo está diciendo estas palabras, Pablo está hablando que ya Israel no tenía que ver nada en los planes de Dios. Aquí lo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, lo dice Pablo, ya no hay israelitas literales, ni por ser descendiente de Abraham, dice, todos son hijos. ¿En quién? En Isaac, que era la promesa de la descendencia para todos los de la tierra, todas las familias de la tierra. Dice Romanos 2, 28 y 29 también, el mismo Pablo. Pues no hay judío, dice Pablo, hoy dice, ya no hay judío, pues no es judío, dice, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, porque recordemos algo, ¿para qué servía la circuncisión en los tiempos de Israel, en los tiempos de Abraham también? La circuncisión
era una señal que decía que el que era circuncidado era israelita. El que no era circuncidado no era israelita, era del pueblo de Dios y ese alcanzaba las bendiciones. Pero Pablo aquí está diciendo, ya no hay nada de circuncisión en la carne, dice, ahora es la circuncisión en el espíritu, dice. ¿Ve? A través de las promesas, en el corazón, dice, en el espíritu, no en la letra, dijo Pablo, ¿verdad? Pero en Pedro también, miremos a Pedro, el apóstol Pedro también, contemporáneo en los días de Pablo, dice las mismas palabras. Mire lo que dice Pablo ahora a la iglesia, ya no le dice a los israelitas estas palabras, se las dice al nuevo Israel de ese tiempo, que era la iglesia primitiva. Mas vosotros, le dice a los israelitas, y estas palabras son para nosotros hoy, pero leámosla en el contexto anterior de la iglesia primitiva. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, oiga bien, para que anunciéis que las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Si nosotros comparamos, hermano, por eso puse ese cuadro comparativo de las dos citas. Si comparamos esta cita de Pedro con el Éxodo 19, tiene casi las mismas palabras. Allá fue el pacto que Dios hizo con Israel y aquí el pacto que Dios hizo con la iglesia primitiva. Las mismas palabras. Allá fue con Moisés, 1500 años antes que viniera Jesús, y aquí ya en los días de los apóstoles. Entonces ya aquel terminó. Dice Pedro, ya aquel pacto con Israel se acabó, ahora este es el nuevo pacto con los cristianos. ¿Vamos entendiendo, hermano? Pero Jeremías 31 dice, 31 del 31 al 33 dice algo muy interesante en el contexto del pacto que estamos viendo. Jeremías escribió más o menos, según la cronología bíblica, más o menos como unos 600 años por ahí data antes que viniera Jesús, un poquito después de Isaías. Mire la palabra que dio, la visión profética futura que Dios le dio a Jeremías y que tuvo cumplimiento en la iglesia primitiva. He aquí vienen días, declara el Señor, dice Jeremías, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Por qué? No como el pacto que hice con los padres, con los israelitas, ¿verdad? Los padres son los israelitas. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. ¿Por qué iba a ser un nuevo pacto Dios? Porque rompieron, quebrantaron el pacto. Pero mire qué interesante este pacto. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones, y yo seré Dios y ellos serán mi pueblo. Comentario. Aquí se menciona el nuevo pacto como si hubiera sido hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué quería decir las palabras anteriores? ¿A quién se aplicaba? En el contexto inmediato se refería a que cuando Israel saliera del cautiverio babilónico que tuvo los 70 años, entonces Dios haría el pacto con ellos para que ellos fueran de nuevo, ¿verdad?, incorporados en los planes de Dios. Pero desgraciadamente ese pacto no pudo ocurrir porque Israel fue rebelde de nuevo. ¿Ve? Y ahí lo menciona en el comentario, miramos, aquí se menciona el nuevo pacto, dice como si hubiera sido hecho con la casa de Israel y de Judá, pues ofrecido primero a esas dos casas. Pero los judíos, ya leímos Mateo 21, los judíos rechazaron esos privilegios, los rechazaron. Y ahora la iglesia cristiana es heredera de esos privilegios. Y ahora es un Israel espiritual en vez de ser un Israel literal. Y Hebreos 8, oiga bien, las palabras de Jeremías, más o menos unos 600 y pico años antes de que viniera Jesús, las vuelve a repetir Pablo. Oigamos bien, las palabras de Jeremías las repite Pablo en sus días y la va a aplicar a la iglesia primitiva.
al nuevo Israel. Como el Israel anterior fue desechado, ahora esas palabras de Jeremías son válidas para el Israel moderno. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Porque reprendiendo les dice, aquí vienen días, es el Señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Ves? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10, ¿cuál era el pacto? Lo mismo que dijo Jeremías, que iba a escribirla en sus corazones, ¿verdad? Y ya no iba a ser el pacto como lo había hecho con Israel. Bien, nosotros hemos hablado de pactos, ¿verdad? Y hemos dicho lo que el significado de pacto, un acuerdo, ¿verdad? Y han habido, digamos, distintas, en la Biblia hace mención que Dios hizo con distintos personajes pacto. Menciona que Dios hizo un pacto con Adán. Menciona que Dios hizo un pacto con Noé en Génesis 9. Mencionamos el pacto de Abraham. Menciona el pacto Sinaí, el pacto que hizo con Moisés en el Sinaí. Pero todos estos pactos, todo este pacto conlleva a un solo pacto. Es mencionada en distintos personajes, pero que el pacto es único, lo vamos a ver. Pregunto en esta noche, cuando Dios hizo el pacto con la nación judía o hebrea, que a ese nos vamos a referir, lo hizo tomando como base los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Ya lo vimos hoy. Pero Dios le dio esos mandamientos a la nación judía en tablas de piedra. Pero dice Jeremías y lo dice Pablo que el nuevo pacto ya no iba a ser con tablas de piedra. ¿Verdad que así lo leímos? ¿Cómo iba a ser la ley en el nuevo pacto? ¿Escrita dónde? En el corazón, en la mente. Pero yo quiero decirles algo esta noche, hermano. Siempre el plan de Dios ha sido, la intención de Dios ha sido de que esa ley, sea en cualquiera de los pactos, sea escrita en el corazón. Es cierto que a Israel Dios se la dio en tabla, pero la intención no era que solo la aprendieran en la tabla y la memorizaran. La intención no era esa, la Biblia lo dice. Y lo vamos a ver ahorita en Deuteronomio 6, en el capítulo 6, ahí habla y nos dice de que Dios quería que Israel, esas palabras que Dios le dio a través de las tablas, quería que esas palabras estuvieran en su mente, en su corazón, y fueran practicadas por ellos y ellos pudieran vivir de acuerdo a esos preceptos, lo dice la Escritura. Así que siempre el plan de Dios ha sido no hacer el pacto escrito tanto en tablas de piedra, sino en el corazón, lo dice la Biblia. Demostrémoslo con Israel. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 2 primero. Moisés dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y ahí habla él, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Pero en el verso 4 y 5 hay algo muy interesante. Escucha, siguiendo, ¿verdad?, el relato, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solo uno. Y mire las palabras siguientes, amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Cuál era la intención de Dios? Que la ley solamente fuera vista en las tablas, observada en las tablas exteriormente, que fueran solo mandatos externos. La intención de Dios era que esa ley se encarnara en la mente, se encarnara en los corazones y vivieran de acuerdo a esos preceptos. Sigamos leyéndolo, sí. El verso 6 dice, y estas palabras, ¿cuáles palabras? Los mandamientos. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿a dónde iban a estar? Sobre tu corazón. Esa era la intención de Dios,
Por eso el pacto ha sido siempre, los pactos con Dios, con el hombre, ha sido Dios encarnar los mandatos, encarnar su ley en el corazón, en la mente. Esa es la intención de Dios. Y dice el verso 7, ¿y qué iba a hacer cada padre? Repetirla a su hijo a través de generaciones, 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 dice. Y el verso 8 dice algo muy importante, y la atarás como señal en tu mano y estarán como frontales. En el cerebro, en la mente, en la conciencia va a estar esa ley, esa es la intención de Dios. Y ahí lo vimos nosotros, con el caso de Adán. ¿Adán conocía la ley de Dios? Sí la conocía. ¿Adán miró la ley de Dios en tablas de piedra? No. ¿A dónde estaba la ley de Dios en Adán escrita? En su corazón. ¿Dónde quería Dios implantar su ley al pueblo de Israel? ¿Por medio de las piedras? No, en su corazón. Y eso es lo que Dios quiere hoy también, en el corazón. Vamos ya con el pacto eterno. Esa palabra es muy interesante. Ahora vamos entendiendo por qué el pacto eterno. El pacto viene desde Adán. La base del pacto es la ley. Adán conoció la ley. Noé conoció la ley. Abraham conoció la ley antes de ser promulgada y Dios hizo pacto con ellos. Dice en el Salmo 105, el versículo 10, la estableció, dice, ¿verdad? A Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Era un pacto eterno con Israel. Recordemos que cuando habla de Israel, cuando Dios hizo el pacto con Israel, no estaba pensando Dios solo en el Israel literal, estaba pensando Dios en un Israel espiritual que era en todas las familias que aceptaran a Cristo, que aceptaran al Salvador de toda la tierra, iban a ser bendecidos. Éxodo 31, 16, lo volvemos a repetir, guardarán pues el día de reposo, los hijos de Israel celebrando por generaciones, por pacto perpetuo, pero ahora Pablo en hebreo toma todos estos textos, todos estos conceptos anteriores del Antiguo Testamento, y ¿qué es lo que dice Pablo en su tiempo? Y el Dios de paz que resucitó para la iglesia primitiva esta bendición, de los muertos nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. En realidad no hay más que un pacto. ¿Qué quería decir Dios con el pacto? ¿Saben qué quiso decir Dios con el pacto cuando lo hizo con Adán, con Abraham, con los demás, con Israel? ¿Sabe qué es el pacto? En esencia, ¿qué significa la palabra pacto ya? Significa salvación. El pacto era el plan de salvación. El pacto era la gracia eterna. No era que, como muchos piensan, de que los israelitas se salvaron por guardar la ley, se salvaban, y los cristianos se iban a salvar por guardar su pacto. Eso es tener dos conceptos diferentes de la salvación, y Dios no es así. Dice que Jehová no cambia, Él no cambia. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir Dios cuando dice el pacto? Quiero salvarlos a todos. El pacto es con todos. El pacto eterno es sencillamente lo que Dios ha dispuesto para la salvación de la raza humana. En su esencia, el pacto eterno es sinónimo del plan de redención. Este pacto primero fue concertado con Adán en el Edén a través de la profecía de Génesis 3:15, la gran profecía bíblica y la gran promesa de salvación. Y se le llama pacto de gracia. Más tarde fue renovado con Abraham, ya lo vimos. Representaba la puesta en marcha de un plan mediante el cual el hombre pudiera ser restablecido a la posición que había perdido. Este pacto o convenio para la salvación se aplica hoy igualmente a todos los hombres y se ha aplicado en todas las edades. Por eso ahora con el texto volviendo siempre a Éxodo 31, versos 16 y 17, dice, guardarán el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto. Y vamos ahora con el sábado. Si Dios hizo un pacto con Israel, y la base de ese pacto era la ley de Dios, y la base de ese pacto, con todos los personajes que hizo anteriores, como Adán y otros, era la ley de Dios. Y sabemos que el corazón de la ley de Dios es el sábado,
quiere decir que el sábado formaba parte de ese pacto. Entonces, por eso las palabras de Moisés en Éxodo habla de pacto perpetuo, que el sábado es señal de pacto perpetuo. Por eso el sábado era para eternidad. Este versículo contundentemente lo confirma. Y dice, así como el sábado era señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar a la Canaán terrenal, hoy el sábado es la señal que distingue al pueblo de Dios al salir del mundo y estar en el reposo celestial. El sábado es una señal de relación que existe entre Dios y su pueblo. Entonces, hermanos, una vez que ya hicimos este estudio acerca del pacto y el sábado, que el sábado conforma el pacto eterno, tiene una relación porque es parte de la ley. Si la ley es la base del pacto, el sábado también forma parte del pacto, y si la ley es perpetua, también el sábado es perpetuo y el pacto es perpetuo también. Entonces no hay por dónde decir que el sábado fue dado solo a una nación, fue dado solo a los judíos. Ese es un error grave que se comete mucho, una mala interpretación de la Biblia. Eso carece de un estudio muy sistemático, de un estudio profundo, y debemos, como dijo Jesús, que escudriñemos las Escrituras. Decíamos ayer, no era leer las Escrituras, era escudriñarlas, profundizar las Escrituras para que no seamos engañados principalmente en estos últimos días. ¿Cuál es el deseo de Dios ahora que ustedes ya saben esto, sobre que el sábado es para eternidad? Y lo vamos a seguir demostrando mañana y los días posteriores para terminar la campaña. Pero en estos 3 estudios que hemos tenido, hay muchas evidencias que demuestran, ¿verdad?, bíblicamente, que el sábado es eterno. Y hoy, por eso decíamos que hoy que el sábado es por pacto perpetuo. Entonces Dios quiere que cada una de las personas que hoy oyeron por primera vez, mis hermanos, visitas que oyeron por primera vez estos mensajes, Dios quisiera que comenzaran a guardar ese sábado aquí en la tierra, porque como leíamos en Isaías, un día lo vamos a guardar en el cielo eternamente. Pero para ello tenemos que prepararnos aquí en la tierra para guardar el sábado, ¿verdad? La Escritura es clara, hermanos, cuando dice en 2 de Corintios el capítulo 6, el verso 2, nos dice claramente esta noche: en tiempo aceptable te he oído. Hermano, pongámosle mucha mente a este versículo. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. ¿Qué nos está diciendo Dios ahorita? Que hagamos decisiones. Porque recordemos algo, hermano. Nosotros, un día de esto, puede ser que ya no oigamos más el mensaje. Y si lo escuchamos hoy y no hacemos una decisión para Cristo, puede haber un lamento, hermano, grave. Porque puede ser, nosotros no sabemos hasta dónde nos llega la existencia, la vida. Un día de esto podemos morir. Y morir perdido, eso es grave. Recordemos algo en este versículo bíblico de Mateo 7, el verso 21, Jesús lo dice claramente, dice: no todos los que me dicen Señor, Señor van a entrar al reino de los cielos, hermanos. Eso es lamentable. Quiere decir, hermanos, que muchos que venimos a iglesia, muchos que van a iglesia, muchos que están en iglesia, muchos que se congregan en iglesia, no van a entrar al reino de los cielos. Este versículo nos dice. Solo por ir a la iglesia. No van a entrar al reino de los cielos solo por hacer una profesión, ir a la iglesia como de costumbre. No, hay algo más todavía que Dios quiere. Dice que lo único que van a entrar al reino de los cielos, claramente lo dice, solo los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que guardéis los mandamientos de Dios, dice la palabra de Dios. Ayer lo dijimos. Jesús dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Así que, hermanos, en esta noche pues Dios les hace la invitación a cada uno de ustedes para que reflexionemos, para que verdaderamente nosotros
podamos elegir, podamos decidir esta oferta que Dios nos hace y que pueda ser, digamos, que podamos recibir esta luz grande y podamos nosotros aceptar a nuestro Salvador. Ojalá pues de que Dios quiera pues de que podamos hacer esta decisión antes que el tiempo sea lamentable. Así que, hermanos, esta noche pues le queremos dar gracias a Dios pues por haber estudiado la palabra. Gracias a Dios también le doy esta noche muy especial porque ustedes vinieron y recibieron estas palabras de aliento, estas palabras de vida. Y ahora pues vamos a tener palabras de oración para terminar esta reunión. Vamos a arrodillarnos lo que podamos. Gracias, querido Padre Celestial, en esta noche, por no habernos alumbrado, por habernos dado palabras de vida, palabras de aliento. Ayúdanos porque necesitamos ese reposo espiritual que solamente tú lo das. A nosotros que estamos cansados, dolientes, por tantas circunstancias adversas en nuestra vida, por tantas cargas y presiones que llevamos en este mundo, solamente podemos encontrar la salvación en ti. Ayúdanos, ayuda a cada hermano que puedan hacer la decisión correcta muy pronto, aceptándote a ti como el único Dios verdadero, aceptándote a ti como el único Dios salvador, como el único Dios redentor. Así que en esta noche te pedimos una bendición especial por cada hermano visita que vino, por todos también los hermanos miembros de la congregación, y también te ruego que bendiga también esta casa de adoración. Gracias por todas estas ricas bendiciones y privilegios que nos da como tus hijos en Cristo Jesús. Amén. Invitado para mañana, pues, hermanos. Inviten a más hermanos para que vengan a escuchar palabras de adoración, ¿verdad? Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El Pregón del Tercer Ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del Espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando